farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy les traemos un tema muy polémico porque vamos a hablar sobre la energía nuclear. Algunos están a favor, algunos están en contra. Así que Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me podés hacer un breve resumen de lo que vamos a ver hoy? Hola, ¿qué tal? Hay dos formas de ver esto en general. Están quienes se oponen y quienes están a favor. En el caso civil y militar se repite lo mismo. En el caso militar, porque quienes están a favor te dicen que esto en realidad previene una guerra realmente de otra magnitud, como en la Segunda Guerra Mundial, que fue una carnicería, 50, 60 millones de muertos. Otros te dicen no, que es terrorífico esto como arma. Y en lo que es uso civil, bueno, eso es mucho más conocido, es más habitual para nosotros escuchar las críticas de los movimientos ambientalistas, que ellos nos suelen decir que estamos sentados arriba de una bomba de tiempo. Por otro lado, quienes las defienden creen que son energías limpias, que son baratas, que son de confiabilidad y que de hecho en cierta medida son un poco una energía para el futuro. Así que bueno, eso es lo que hoy vamos a intentar a ver. Realmente de dónde estamos parados, queremos que gente que realmente conoce el tema y no como nosotros que tocamos un poco de oído, nos explique dónde estamos. Bien, y para despejar todas nuestras dudas está la doctora Marcela Taylor. Ella es investigadora del CONICET, del Instituto de Física de La Plata y también es profesora de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo está, doctora Taylor? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para arrancar una pregunta cortita con una respuesta también cortita, ¿qué tan peligrosa es la energía nuclear? En relación a lo que es la provisión de energía, la energía nuclear uno la asocia a los reactores nucleares que en su construcción tienen un conjunto de mecanismos de seguridad primarios y secundarios que estarían para prevenir influencia de todo lo que tiene que ver con el proceso nuclear en el medio ambiente. Así que existen dentro de las centrales nucleares un conjunto de protocolos para tratar de garantizar la seguridad de la población. Muchas gracias. Y también nos acompaña la doctora Luciana Montes, que es becaria del CONICET, que también del Instituto de Física de La Plata, profesora de la facultad, docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que, Luciana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y también, decime cuál es la diferencia entre fisión y fusión nuclear, porque uno a veces no puede distinguir o percibir una diferencia, ¿no? Bien, bueno, la fusión es las dos son reacciones nucleares. La fusión consiste en la unión de dos núcleos, mientras que la fisión consiste en la destrucción de un núcleo en diferentes partes. ¿Sí? En cuanto a la energía nuclear, el proceso que ocurre es un proceso de fisión nuclear. Ok. Bien, ya vamos a seguir profundizando en este tema. Y bueno, y en el piso nos acompaña nuestro especialista en geoestrategia y defensa, Damián Jakubowicz, que es un buen complemento para el programa de hoy. Así como estás, Damián, en su lugar, pero en el piso con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto poder hablar de este tema, que me parece que al final tanto en la beta civil como en la beta militar, yo creo que casi uno tiene que ir a buscar las respuestas en la filosofía, porque es muy difícil tener respuestas. Hay expertos y gente muy grosa de los dos lados que tienen opiniones bastante contradictorias, tanto en el civil como en el militar. Pero me parece que lo importante es esto, empezar a generar preguntas sobre el tema y que la gente se mueva y que investigue, porque es algo súper importante para el futuro de la humanidad.
Muy bien. Bueno, hecho las presentaciones de vida, los invitamos a todos ustedes también, a ver la primer parte del informe sobre la energía nuclear que les preparamos. La energía nuclear despierta fuertes polémicas. Para algunos es un demonio que exterminará la vida sobre la Tierra, mientras que otros consideran que es una gran energía limpia, segura y la única opción ante combustibles fósiles que contaminan y se acabarán pronto. Para comprender este asunto, debemos hacer una división sobre su utilización en energía nuclear de uso militar y de uso civil. Veamos el primer caso. En la actualidad, 9 países poseen la bomba atómica. Vale aclarar que un país es considerado como poseedor del arma nuclear cuando posee una cantidad de materia físil para un arma, o bien que ha fabricado un aparato experimental, o bien que ha realizado alguna prueba nuclear. Existen 5 potencias nucleares oficiales. China desde 1964, Francia desde 1960, Reino Unido desde 1952, Rusia desde 1949 y los Estados Unidos desde 1944. Estos países son reconocidos por el TNP, Tratado de No Proliferación Nuclear. Este tratado compromete a 2 tipos firmantes, los llamados EDAN, estados notados del arma nuclear, que se comprometen a no ayudar a otros países a adquirir el arma atómica, pero sí ayudarlos a desarrollar el uso nuclear civil. Y los ENDAN, estados no dotados de arma nuclear, que se comprometen a no fabricarla ni tratar de procurarse una. También nos encontramos con otros 4 países que han desarrollado el arma nuclear por fuera del TNP, con la excepción de Corea del Norte, que se retiró de este tratado en el 2003. Estos países son la India desde 1974, Pakistán desde 1998, Israel, que posee la bomba nuclear desde 1960 pero lo niega oficialmente, y Corea del Norte, cuyo programa secreto fue descubierto en 1993. Los otros 180 países del mundo tienen prohibida la posesión y almacenamiento de armas nucleares sobre sus territorios. Desde la Segunda Guerra Mundial, las razones invocadas por los distintos países para poseer armas nucleares han evolucionado, pero oficialmente tienen en común el querer afirmarse como potencia, disuadir a un enemigo de un posible ataque o bien, para los nuevos poseedores, esta arma prepararse para la guerra. En los tiempos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba fue cuando se obtuvo más cerca de una guerra nuclear. En la actualidad, los principales peligros que podrían llevar a una guerra nuclear son las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, la geopolítica israelí, que lleva a dicho país a una situación de creciente aislamiento, la rivalidad entre India y Pakistán, la inestabilidad de la política interna e internacional de Corea del Norte y la posibilidad de que la tecnología nuclear caiga en manos de algunos grupos fundamentalistas. Bien, en el informe nos hablaban de lo que era el aspecto militar. Si hablamos de lo que es el tema civil, ¿cuántos países hoy dominan o se manejan con energía nuclear? Hay aproximadamente, 14. ¿no? Sí, muchos países cuentan con energía nuclear, sí. Lo que pasa que en algunos casos es bastante importante dentro de la matriz energética y en otros es un complemento de la matriz energética. Por ejemplo, en Francia el 75-78% de su energía es provista a partir de la energía nuclear. Japón ronda el 54% y nosotros estamos apenas en el 5%. Entonces, cuando uno habla de los países que usan energía nuclear, hay una disparidad. Muy amplio el término. Sí, pero son Ahora, 200 la energía nuclear. Sí, China también está equipándose y parece que en el futuro va a superar también a Francia. Más del 80, ¿En porcentaje? En porcentaje. En el número de centrales. Ah, sí.
Cuando se habla de energía nuclear o cuando se habla del uranio enriquecido, que algunos países, determinado porcentaje, si no me equivoco, es un 20%, es para uso civil y un 80%, corregime si estoy equivocado. 4% uso civil, a partir de 4% y 90% el uso militar. 4%, yo ya había dicho. Bueno, cuando hablamos de estos números, explícanos cuál es la diferencia, o sea, cuáles son los países que realmente tienen el uranio enriquecido, que tienen la capacidad de enriquecerlo como para que sea usado como un arma de guerra. Las centrales nucleares que proveen energía no todas funcionan con uranio enriquecido. O sea, producir energía eléctrica a partir del uso de la fisión, como mencionaban en el informe nuclear, no necesita en todos los casos de uranio enriquecido. Así que algunas de las centrales sí utilizan uranio enriquecido, y que haya uranio enriquecido para el uso de producción de energía no implica necesariamente. ¿Y cuál es la el uso barrera que nuclear. se considera de uso militar? Eso es lo que está controlado hasta donde sé por los tratados internacionales. Ajá. O sea, que en la Argentina... El 90% ya es uso militar. Damián, para salvarme de mi titubeo de la pregunta anterior, yo hablaba con respecto a Irán, porque Irán tiene el uranio enriquecido para uso civil, pero algunos dicen que tienen la posibilidad de Claro, pero Irán, si no para- me equivoco, anda cerca del 20%. Claro, pero el problema que hay con el uranio enriquecido es lo que vos estás diciendo, Ivonne, es que Ajá. si podés enriquecerlo Claro. al 10, 20%, digamos, ya estás en capacidad de poder enriquecerlo al 90%. Y es esa delgada línea de cómo hace uno para saber. Cuando siempre hacían las negociaciones con Irán respecto al nuclear, los diplomáticos decían, a nosotros nos gustaría estar en la conciencia Claro, de la sí, gente sí, para sí. saber cuáles son de verdad su planificación. Por supuesto que no necesitas exactamente, digamos, los mismos reactores y todo, pero si ya tenés la tecnología y el saber para poder hacerlo, digamos, la barrera que tenés que pasar a nivel conocimiento es como muy delgada. Ahora, eso es lo que te iba a preguntar. Desde el punto de vista técnico, ¿están así como se plantea desde el ámbito político? A ver, desde el punto de vista técnico, Argentina tiene la posibilidad de enriquecer uranio y lo hace en función de lo que se requiere en un reactor. Y los porcentajes que se requieren en un reactor no son tan altos. Estamos Menor hablando al 5%. menores al 5%. Menores al 5. A partir de porcentajes mayores, que creo que no llegan a porcentajes tan altos de uranio, creo que son un 20, un 30%, son mucho más bajos. Eso está todo controlado por los tratados internacionales. Entonces, Claro, yo si no me equivoco, los Irán países- estaba intentando llegar al 20. Claro, pero por eso me en esa confundí. parte... Pero ellos decían que estaban muy lejos todavía de un arma nuclear. Claro. Claro, en esa parte es una cuestión que no tiene que ver con la parte técnica, que es la que nosotros podemos Igualmente opinar. el arma nuclear no tiene tanto que ver con cuánto uranio enriquecido. O sea, la diferencia entre un arma nuclear y una central nuclear es que en la central nuclear la reacción nuclear es controlada. Se moderan los neutrones, que son los que generan la fisión del uranio. Mientras que en una bomba no existe esa moderación y se produce una reacción en cadena que hace que se produzca la explosión nuclear. Okay. Marcela, el gobierno anterior había reactivado el plan nuclear argentino, ¿no? ¿Qué pasa actualmente? ¿Cómo estamos parados hoy? Las noticias que tenemos desde el ámbito, digamos, de lo técnico en relación al plan nuclear es que, bueno, Atucha 2, eso ya se completó en el periodo del gobierno anterior. Hay una central que se está construyendo, que es una tecnología totalmente argentina, que es la que se conoce como CAREM. Sí, sí. El diseño de esos reactores es diferente al del resto, son reactores mucho más compactos y con algunas cuestiones técnicas que difieren mucho de lo que es Atucha 1 y Atucha 2. ¿Esos son los que se exportaban? Eso es el que se exportó a Australia, sí. Y ese reactor que se está en este momento en la fase de la parte de la construcción civil, hasta donde sabíamos que se había iniciado. Y lo que hay también es otros reactores que en general son un poquito más desconocidos para la población, porque en la Argentina no solamente tiene reactores de producción de energía. La Argentina tiene en este momento
Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, funcionando como reactores para producir energía. Y existen reactores para la investigación científica, hay en Bariloche, había uno en Córdoba, y hay un reactor en la zona de Seiza que está dedicado a la producción de medicamentos, y ahora se empezó a construir también otro reactor nuevo en la zona de Seiza, totalmente abocado a lo que es producción de medicamentos, y va a tener una beta que está relacionada con la investigación básica, que es usar estos neutrones que exceden, digamos, de la reacción para poder hacer investigación en función, utilizando los neutrones. Bien, Marcel, tenemos que ir a un pequeño corte, ya nos quedamos sin tiempo. Dejo planteada una pregunta para vos en el próximo bloque, Damián. Eso fue su trampa, porque yo iba a hacer la pregunta. Bueno, que es pues, sobre la importancia geoestratégica de la energía nuclear. Así que no se vayan, enseguida volvemos. Bien, acá estamos de regreso tratando el tema de la energía nuclear. ¿Una maldición para la humanidad o una de las bondades creadas por el ser humano? Habíamos quedado con la pregunta pendiente a Damián, que es sobre la importancia de la geoestrategia, la importancia geoestratégica de la energía nuclear. Después me mata con los comentarios. Aclaro que soy extranjera. A los extranjeros nos cuesta mucho seguir a especialistas argentinos con el idioma, así que un poquito de paciencia, Damián, por favor. Bien. Es fundamental la energía nuclear y sobre todo la capacidad nuclear militar en todo lo que es la repartición del poder en el mundo. En el 68 se crea el Tratado de No Proliferación, que como decía el informe, se ponen de acuerdo básicamente diciendo, bueno, los que hasta acá, hasta el 67, disparamos la bomba, entre nosotros nos ponemos de acuerdo y nadie más puede tener la bomba, que son Gran Bretaña, Francia, China, Rusia e Inglaterra. Casualmente, los 5 países que poseen oficialmente la bomba son los que están en el Consejo de Defensa de la ONU, que son los que deciden la paz y la guerra en el mundo, vaya importancia si tiene. Después hay una polémica enorme alrededor de todo lo que es el militar nuclear. ¿Por qué? Porque es como decía Marcelo en la introducción. La primera pregunta es, ¿cuál es el criterio para decir que un país está preparado para tener la bomba nuclear y otro no? ¿Quién dice que Pakistán está mejor preparado que Argentina para poder manejar lo que es una bomba nuclear, sabiendo todo lo que es el poder político en Pakistán además? Y después están los que te dicen, bueno, pero si ya entre 8 o entre 9 que tienen la bomba nuclear tenemos estas posibilidades inminentes de guerras, imagínense si hubiese 180 países con bomba nuclear. Y para terminar, cuando le preguntaron, para que se entienda el poder de disuasión que tiene una bomba nuclear, cuando se le preguntó al ex ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Fabius, por qué no habían atacado Rusia cuando Rusia había anexado Crimea, lo primero que dijo es, nadie puede atacar Rusia. Rusia es un país nuclear. Hablamos mucho, como estábamos viendo, del tema de lo militar. ¿Cuál es la capacidad realmente destructiva que tiene a la población una conflagración militar que apele a lo nuclear? No hablemos tanto de Estados Unidos, Rusia, porque ahí sí sería realmente masivo, pero como estábamos hablando fuera de cámara, ¿qué pasaría si 2 potencias menores, como puede ser India y Pakistán, o no sé, o Corea del Norte, se haría un ataque nuclear con 10 bombas nucleares? ¿Qué daño podía traernos a nosotros que estamos en la otra punta del mundo? ¿Nos afectaría? ¿De qué forma? La información que nosotros disponemos en realidad no es asociada a lo que podría ser un impacto, porque primero desconocemos qué capacidades nucleares tienen algunos de esos países. Entonces es algo así como hacer futurología en relación a lo que podría ser un impacto, porque no sabemos ni cuántos megatones estamos hablando. Sí. Lo que nosotros podemos es hacer un análisis en relación a lo que fue el impacto de
de lo que disponemos información fehaciente, que son de los accidentes. O sea, la información que nosotros disponemos no es más allá de lo que fueron los accidentes nucleares. Vayamos entonces a Japón, por ejemplo, con el tema de los reactores, porque se habló en su momento, se habló algunos meses después, pero es como que después no se habló más y no sabemos en qué afectó no solo a los japoneses, sino que al resto del mundo, todo lo que ocurrió ahí. El caso de Japón tiene una ventaja, el accidente nuclear, en relación a otros accidentes que también fueron famosos y otros que no fueron tan famosos, que vino en una época más globalizada y la información llegó mucho más rápido y que realmente no hubo ningún tipo de ocultamiento desde el primer momento. En el caso de Chernobyl fue un caso diferente. La información de Japón estalló en el momento que fue el accidente nuclear y después creo que decayó el interés, pero no decayó el trabajo. O sea, Japón, desde el momento del accidente hasta, yo leí el informe en junio del 2011, todos los meses fui informando al organismo internacional cuáles fueron los pasos que fueron siguiendo y cómo fueron revirtiendo cada uno de las situaciones que fueron afrontando. ¿Pero fue confiable? Porque en su momento se habló que el gobierno japonés ocultó mucho de lo que realmente estaba pasando. Yo leí el informe del junio del 2011, que fue supervisado por la IAEA, que es el organismo internacional que depende de la ONU. Los pasos que estaban informando y las mediciones que estaban indicando fueron claras. Lo que pasó en un primer momento fue medio como un problema de corte de las cadenas de comunicación. Yo quiero creer que fue producto de lo que fue el tsunami, que fue terrible. O sea, se cortaron canales de comunicación. No había luz, no había electricidad, no había teléfono, no había nada. En el momento en que las cosas más o menos se normalizaron, ellos empezaron a cumplir con un protocolo que en general está asociado a todos los reactores, y hasta junio del 2011 se siguieron todos los pasos y se informó a la IAEA cómo era la situación. Hoy por hoy hay una altísima producción científica en relación a impacto de lo que fue Fukushima en todas las revistas internacionales. O sea, pero ¿cuál es el impacto real al medio ambiente? O sea, porque cuando hablamos de la radiación y todo eso, hablaba que ¿es un mito? Que entonces, llegaron hasta las costas norteamericanas, hasta las costas de California. Bueno, ahí hay que evaluar, digamos, la dispersión de los radionucleídos, el material radioactivo liberado en el medio ambiente por las distintas vías. Volviendo también un poco a tu pregunta original, por ejemplo, vía aire, la dispersión, como el accidente ocurrió en el hemisferio norte, en principio afecta únicamente al aire del hemisferio norte, porque las corrientes del hemisferio norte y el hemisferio sur son prácticamente independientes. Así que vía aérea, por ejemplo, a nosotros de Fukushima no nos llegó contaminación. Vía marítima también hubo dispersión, pero dado el gran volumen de agua, no fue un impacto global importante, ¿sí? Y ahora ese material radioactivo también se utiliza para hacer estudios de corrientes, pero sí, localmente sí, los daños fueron importantes. O sea, pero eso es lo que me queda claro, y perdón que insista tanto en el tiempo. O sea, hubo muchas personas afectadas en este momento. ¿Qué pasaron con estas personas? ¿Se curaron? ¿Están bien? Eso se va a saber en el tiempo. Se va a ver, o sea, porque si volvamos al tema de Chernobyl, hoy hay toda una fauna, hoy hay animales, hoy se hablaba de que nunca más se va a poder habitar. Entonces, ¿cuánto es de mito en realidad de esta radiación en el tiempo, ¿no? Porque cuando hablamos de Japón, que es algo tan reciente, que hubo personas que murieron en aquel entonces a causa de la radiación por el alto grado que recibieron, y lo que podría suceder de acá a algunos años. Cuando se habla de los procesos estos de fisión, Luciana mencionó que el uranio se fragmenta. Se fragmenta en elementos que son más livianos. En esa fragmentación hay algunos elementos que esos elementos evolucionan en el tiempo con tiempos diferentes. Uno de los elementos que aparece en la fisión del uranio
es el yodo 131. Ese yodo 131 se aloja en la tiroides y tiene un tiempo para que una cierta cantidad de átomos de yodo 131 cambie y se pierda y se transformen a la mitad, que ya dejan de ser yodo 131 y no puedan seguir transformándose. Ese tiempo es lo que uno llama tiempo de vida media. El tiempo de vida media es el tiempo característico en el cual, si yo tenía 100 átomos de yodo 131, voy a tener 50. Entonces, en 2 vidas medias voy a tener 25 y así siguiendo hasta que en un momento desaparece el yodo 131. Eso quiere decir, deja de emitir las radiaciones que lo caracterizan. Entonces, ese tiempo para el yodo 131 es muy cortito. Así que De yo 8 días. De 8, si yo 8 días. espero... Por eso tomas las pastillas de Por eso. yodo para Si yo poner ese espero un periodo. tiempo corto, muy corto, o sea, un tiempo para la vida de una persona, el yodo 131 va a morir en la vida de una persona. El cesio 137 es otro elemento de la fisión. Ese tiene un tiempo de vida media de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona nace con la producción de yodo 137, cuando tiene 90 años todavía tiene 25 de los elementos que tenía originariamente. Entonces, ese es un elemento que durante mucho tiempo sigue emitiendo radioactividad en el medio ambiente. Por eso cuando uno habla de los impactos, hay que ver qué es lo que se está produciendo, en qué cantidad, porque si se produce yodo 131, yo espero 2, 3 años y no hay más. Pero si se produce cesio 137, mucha cantidad de cesio 137, bueno, durante un montón de tiempo tengo la emisión de esa radiación. De hecho, las medidas que se tienen que tomar Sí, pues, son, como dijo él, que durante los primeros días después de un accidente es muy importante que la población reciba las pastillas de yodo para saturar la tiroides. Si dentro de un mes le das las pastillas de yodo, ya no tiene ningún sentido. Que fue una de las diferencias entre las acciones tomadas en Fukushima y Chernobyl. En Fukushima inmediatamente les dieron las pastillas de yodo, mientras que en Chernobyl ni siquiera le avisaron a la población que había ocurrido el accidente y estuvieron expuestos a la radiación del yodo. Eso fue, claro, uno de los causantes. De los causales de los cánceres de tiroides de las personas que habitaban Ahora, en Viat. bueno, no sé si vas a pues yo te iba a hacer una pregunta. El único dato que me parece importante, por ahí nos ponemos ahí en la etapa complotista, es que respecto a los datos que hay respecto a las consecuencias de las radiaciones nucleares, etcétera, hay algo que la gente no sabe, porque uno a veces se fía, por ejemplo, por los datos de la Organización Mundial de la Salud, y hay un acuerdo que se firmó de confidencialidad entre la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud en el 59, donde la Agencia Internacional de Energía Atómica, que por supuesto tiene sus intereses, sobre todo lo que es el desarrollo nuclear, es, digamos, el tutor de lo que la OMS puede publicar y de lo que la OMS no puede publicar. Por eso, a la hora de analizar, por ejemplo, los impactos de Chernobyl, los antinucleares, ¿sí?, sostienen de que en realidad lo que la OMS declara son decenas, centenas de muertos y que en realidad hubo muchísimo más muertos y que además no están midiendo lo que decían al principio las invitadas, que son las consecuencias a futuro en la vida de los que la padecen. Finalmente, respecto a Fukushima, los antinucleares también lo que dicen es algo para que la gente, voy a hablar en criollo para que la gente entienda. Mucha gente dice, gente, si se le escapó la tortuga a los japoneses, con todo ese jaunau que tienen, ¿qué les queda al resto de los países? Los pronucleares dicen, sí, bueno, pero no todos los países andan con tsunamis encima. Y los antinucleares contestan, sí, pero con el cambio climático que está habiendo, nadie sabe qué le toca en los próximos 10 años. Está como muy polémico el tema. Marcelo, tenemos que ir a otro corte. Perdón que hoy te estoy cortando siempre, pero bueno, el programa pasó muy rápido, así que téngame paciencia que ya volvemos. No se vayan, enseguida regresamos con a la última parte del programa de hoy.
Bien, acá estamos de regreso con la doctora Marcela Taylor y la doctora Luciana Montes hablando sobre el tema de la energía nuclear. Pero antes de llevarlos al piso, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. La reciente tragedia nuclear japonesa de Fukushima y los impactos socioambientales que ha ocasionado ha sabido generar en gran parte del mundo serios replanteos en lo que respecta al desarrollo de grandes programas nucleares. Esta tendencia se da no solamente en los países que están considerando adquirir su primera central nuclear de potencia, sino también en aquellos países que poseen una larga tradición nuclear, como es el caso obviamente de Japón, pero también de países como Alemania y Francia. Este último país se ha propuesto para 2025 reducir la parte nuclear dentro de su producción de electricidad de un 75 a un 50%. Si bien la dependencia energética de estos países respecto del nuclear resulta aún demasiado importante como para ser dejado de lado de manera abrupta, las evaluaciones respecto al inicio de una transición energética por fuera de la nuclear afloran y ya son objetos de acalorados debates. En América Latina, por distintas razones y o prioridades, este debate resulta casi inexistente. En nuestro subcontinente, Argentina, con 6 décadas de desarrollo nuclear, se encuentra a la vanguardia regional, siendo el único país que ha conseguido completar todo el ciclo de diseño, fabricación y exportación de productos nucleares. Junto a Brasil, se encuentran liderando el proceso, seguidos por México. Con una generación de 35 gigawatts de potencia eléctrica, la producción de origen nuclear del 5,3% contra un 60% térmica y un 33% hidroeléctrica se considera como la alternativa actual. Las vedettes de los movimientos ecologistas, como son la eólica y solar en conjunto, apenas llegan al 0,58%. Estos números demuestran claramente que estas últimas energías, solares y eólicas, salvo que se produzca un salto tecnológico de magnitud, no son por el momento alternativas a la producción térmica, como sí lo puede ser la nuclear. Volviendo a la región, Brasil y Argentina alcanzaron un desarrollo relativamente significativo, que incluye plantas de energía nuclear, etapas clave del ciclo del combustible nuclear y tecnología para reactores avanzados. La mayor parte de los restantes países latinoamericanos no poseen ningún programa nuclear de relevancia. Esto podría modificarse en el futuro, aunque tras el accidente de la central de Fukushima, Venezuela, Perú y Bolivia decidieron rever seriamente sus planes de desarrollar energía atómica. El caso de Chile es particular. El país andino importa más del 70% de su energía, mayormente en hidrocarburos, y ha llevado a cabo estudios técnicos durante los años 2007 y 2008 para evaluar seriamente opciones nucleares futuras, pero mantiene una actitud cauta debido al riesgo sísmico. Los últimos terremotos sufridos parecen alejar cada vez un poco más la cuestión nuclear. A modo de conclusión, podemos afirmar que el desarrollo de la energía nuclear, tanto en su beta civil como militar, se ha convertido con el tiempo en una especie de valor agregado para los países que manejan esta tecnología, llegando en algunos casos a erigirse como una cuestión de soberanía y orgullo nacional. De esta manera, la voluntad de mantener y o extender su uso sigue impregnando las decisiones políticas de numerosos países. Argentina fue uno de los primeros países en desarrollar la energía nuclear de América Latina y del mundo. ¿Cuál es la situación hoy? ¿En qué punto estamos? ¿Dónde estamos parados si nos comparamos con los países de vanguardia? Yo creo que el desarrollo nuclear en Argentina sigue funcionando muy bien. La prueba es el CAREM. El CAREM creo que es un desarrollo interesante. Nosotros hemos escuchado conferencias de los ingenieros que han estado involucrados en el desarrollo y la tecnología que hay detrás de este reactor es muy interesante desde el punto de vista de lo que es la producción y la seguridad, y creo que sin ninguna duda la Argentina sigue siendo líder en Latinoamérica dentro de lo que es el desarrollo nuclear. Y hay una cosa que se decía en el informe en relación a Bolivia,
Bolivia está empezando en este momento a tener tratativas con algunos de los países de Latinoamérica que tienen formación en el uso de la energía nuclear y tendientes, da la sensación a tener algún tipo de desarrollo nuclear también en Bolivia. Esto es muy reciente, pero están en ese camino, parece. También, o sea, la potencialidad, y la Argentina ha mantenido el plan nuclear durante mucho tiempo con algunas defecciones, pero básicamente se mantuvo. Con los cambios geopolíticos que ahora estamos teniendo, propiciados desde la Argentina, ¿cómo ves el futuro? Habrá que ver qué pasará con esos contratos o precontratos que se firmaron con Rusia. Efectivamente, el gobierno argentino ahora está apostando en su estrategia a mejorar la relación con Occidente. Yo creo que de todas maneras va a haber una continuación porque hay como una especie de pensamiento en el cual por ahí no estoy totalmente de acuerdo, pero que es verdad, como lo decía el informe, que si manejas lo nuclear estás ahí en el top de los países, que a nivel tecnológico me parece que sí, me deja algunas dudas a nivel ecológico. Pero no corramos el riesgo que nos pase como con el Cóndor 2, que nos digan esto no es para ustedes. Yo creo que hoy en día lo que favorece a Argentina para el desarrollo del nuclear civil es lo que hablamos en todos los programas, es que militarmente Argentina vive un proceso de desmilitarización, se está digamos, consolidando como un país directamente no armamentista. Vemos que habrá que ver qué pasará en los próximos años respecto a esto, pero yo creo que si hay un país en América Latina al cual no le van a poner barreras con el tema del desarrollo nuclear, sí, pero yo hablo no por el tema militar, por el tema económico. Seguramente va a haber más negocio en comprar insumos, porque hablamos no solo de producción de energía, hablamos de uso de medicamentos, me hablabas de la industria de los alimentos, o sea, hay una serie de aplicaciones que uno normalmente no tiene en cuenta, que hay intereses atrás de eso. Canadá está cerrando una planta productora de medicamentos. Y Argentina está construyendo una planta productora de medicamentos. Entonces tal vez eso marque alguna diferencia de hacia dónde se va a ir con el plan nuclear. ¿Eso por un tema ecologista? ¿Por presiones ecologistas? Todos los sistemas estos tienen un tiempo de vida útil. Y después, si se reconstruyen otros o no, ahí sí puede haber presiones ecologistas. No, yo lo digo porque me comentabas también el tema de las bananas, por ejemplo, que si uno las mediría, hoy te marcarían que tiene radiación, y por ejemplo en Venezuela el código nuevo les impide tener radiación en los alimentos, tratar con radiación. ¿La radiación? Sí, bueno, nuestro planeta es radioactivo de forma natural, entonces todos los alimentos, el aire, el agua, el suelo, tienen materiales radioactivos que se generaron cuando el planeta se formó. Si el hombre no existiera, esos elementos radioactivos estarían en el medio ambiente. Entonces cuando uno Pero mide... la legislación venezolana me decías que marca eso. Claro, cosa que es falsa, o sea, nunca se va a poder cumplir porque en Venezuela también tienen todas las matrices ambientales radioactivas. Y ahí es donde entramos, perdón, que ahora soy yo el que interrumpo, entramos en los temas más profundos y políticos, que es para quién juegan los grupos medioambientales, que son los que por presiones van consiguiendo estas modificaciones. Sí, vos que sos el más ecologista de la mesa. Yo quisiera agregar algo a lo que vos dijiste, que tenías duda del punto de vista ecológico de las centrales. Nosotros, bueno, tenemos un detector de radioactividad en el Departamento de Física, en el Instituto de Física de La Plata, y hemos hecho monitoreos en Ezeiza y en Lima, que es donde están ubicadas las centrales nucleares, y no hemos encontrado diferencias en los niveles de radioactividad en esas zonas respecto de los que tenemos en la ciudad de La Plata. Con lo cual, para lo que nosotros podemos estudiar, los niveles no están siendo modificados por la presencia de la central. Sí, a mí lo que me genera dudas, que tampoco tengo una opinión formada, pero son las dudas ahora. Yo creo que hasta los ambientalistas, esto es interesante, porque hasta los ambientalistas están divididos en la cuestión del nuclear civil. ¿Por qué? Porque si uno analiza a partir desde la óptica de emisión de dióxido de carbono, y uno compara la energía que se produce con el petróleo, con los hidrocarburos, con lo que se produce... Ni hablar del fracking. Ni hablar del fracking. Por supuesto que la energía nuclear es
muchísimo menos emisora de dióxido de carbono. Entonces tenés un montón de proambientalistas en Francia, acá el movimiento está un poquito dejado, que sostienen la energía nuclear. Yo creo que donde los pronucleares tienen más dificultades a poder justificar es en el tema de los desechos nucleares. Ahí tenemos el gran problema, que pasa por una cuestión, digamos, de seguridad. Sí, la gente va a decir, sí, bueno, los desechos nucleares están en lugares seguros, pero lo que la gente por ahí no sabe es cuánto tiempo. Bueno, ya nos comentaba que Francia en una época los metía en barriles y los tiraba al fondo del mar. Hoy se empiezan a corroer los barriles, pero me imagino que con el tiempo han mejorado las formas de conservación. Sí. Sí, y hablando de Francia también, que uno tiene que ver, por ejemplo, un país como Francia, que como bien decía la invitada, el 75% de su energía la maneja a través del nuclear. ¿Por qué Francia está buscando hoy en día disminuir esa dependencia que tiene el nuclear y se plantearon para el 2020 bajar del 75 al 50%? Declaraciones de la ministra de Ecología, Ségolène Royal. Volvemos a lo mismo, a la presión de los grupos ecologistas. ¿Por qué? Es interesante ver qué está pasando. Por eso es un tema polémico. polémico. Te voy a decir que ven quién financia los grupos ecologistas. Sí. Y para una Luciana, pregunta al respecto. Sí, sería Yo tengo una importante pregunta al focalizar respecto. que A ver, todas las... La pregunta que me hago yo es si los franceses están en este momento dispuestos a ahorrar el 75% de la energía. Entonces, es un tema... Porque si yo no quiero la nuclear, independientemente de que hay tiempos para detener un reactor que se tienen que respetar, porque no es bajar la llave de luz, correcto, la pregunta es, vivimos en un mundo tecnológico, voy a ahorrar de hoy para mañana el 75% de energía y dejar de utilizar la televisión, el celular, la iluminación, la calefacción. Entonces, está claro que tecnológicamente, tal y como estamos parados hoy, necesitamos una evolución en el tiempo para que esto sea algo sustituible. Sí, por eso se lo plantean en 10 años y por eso están pensando en la transición energética de las energías llamadas verdes, pero tener, digamos, lo que dicen, y yo en esto también me alarmo, ¿no? Tener esa cantidad de material tóxico y venenoso para la Tierra durante, decenas de años, miles de años. El plutonio, acá las invitadas podrán decirlo mejor que yo. El plutonio ¿Cuánto no se tarda? usa, no es de uso civil, es solo militar, ¿no? Sí, pero está. ¿Y entrae algún riesgo el uso nuclear en medicina? O sea, porque se habla de eso también. Siempre en el caso de, por ejemplo, de tratamientos de cáncer, es un costo-beneficio, ¿no? Uno cuando recibe una irradiación, en ese caso la radioactividad está usada para matar las células cancerígenas y siempre se va a ver se va a producir también la muerte de células sanas, una proporción, pero uno tiene la ventaja de que puede extirpar el tumor de alguna forma. Entonces es una relación costo-beneficio. Bueno, ya estamos llegando al cierre del programa, ya no tenemos más tiempo. Para no quedarme con una duda y ya cerrás. Se habla muchas veces, ahora que está un poco de moda lamentablemente el tema del terrorismo y parece que alguien está dispuesto a traerlo a la Argentina también, se habla mucho de las bombas sucias. Es un explosivo convencional con material radioactivo. ¿Qué se necesita? ¿Eso está al alcance de cualquier grupo terrorista o esto va a tener que ser realmente una operación de inteligencia? ¿Es algo factible? ¿Uno tiene que tener miedo a esto o es algo de...? Nosotros te podemos decir si pueden detectarlas, pero yo no te puedo decir si es fácil de conseguirlas porque nuestro ámbito de trabajo pero tiene que ver ¿qué con riesgo lo que conlleva? Claro, lo que nosotros podemos decirte es si existen mecanismos para poder detectar si alguien porta una bomba sucia. Si es fácil, sí existen mecanismos para detectar. ¿En cualquier lugar? ¿Eso es a través de satélites? No. A priori, para no detectar la radioactividad, uno lo que tiene que tener es lo que tiene que hacer es uso de blindajes. Y bueno, porque lo que uno hace es apantallar la emisión de esta radioactividad. Y apantallarla implica usar blindajes de plomo, de mucho espesor, entonces eso se hace voluminoso, así que si lo transportan de una manera simple, siempre existen detectores que pueden indicar si hay material radioactivo. ¿Pero material de uso médico, por ejemplo, se puede usar para eso? Yo eso no me atrevería a imaginar, porque creo que es una cuestión política que tiene que ver con el interés de quien la quiera usar. Desde el punto de vista técnico,
Me Sí, la pregunta era más quedé, desde el punto de me vista quedé técnico. pensando, no tenemos tiempo para filosofar, pero como un país como la Argentina, que pasa a ser el primero en ver el tema de la energía nuclear, llega hoy a no poder desarrollarla, ¿no? Así que Pero lo pues, voy a... estamos ahorrando. por eso Estamos la ahorrando. gente, Así que ¿viste? voy a dejar Pone la pregunta calefacción, abre las ventanas y sin no se puede. respuesta porque nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido La verdad 75%. fue muy interesante. Bueno, quedan obviamente muchísimas preguntas y muchísimas cosas por hablar, pero bueno, ya es una manera de por lo menos que la gente empiece a interiorizarse un poquito de la situación. Gracias, Damián. Un lujo siempre tenerte en el piso. Marcelo, nos vemos en la próxima edición. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Un poco trabada estuve yo por el idioma, así que tengan paciencia a esta extranjera que los quiere mucho. Así que, como siempre, esperamos sus mensajes en nuestro Facebook y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos.